¿Sabías que podrías estar frente a reliquias tocadas por las manos de Cristo mismo? Hoy te llevaré a un recorrido asombroso por objetos sagrados que han sobrevivido siglos, milagros y guerras. Desde la sábana santa hasta la corona de espinas, cada pieza guarda un misterio que desafía la historia y fortalece la fe. Pero espera, lo más impresionante aún está por revelarse. Más adelante descubrirás un hallazgo que conecta dos reliquias de manera inesperada y poderosa, porque lo que verás no solo asombra, también toca el alma. Existen lugares, objetos y vestigios físicos relacionados con Jesús de Nazaret que siguen siendo estudiados, visitados y debatidos en la actualidad. Estos elementos no solo forman parte de la tradición cristiana, sino que también han sido analizados por la arqueología, la historia y diversas disciplinas científicas. ¿Qué evidencias materiales existen realmente? ¿Qué se ha comprobado y qué sigue siendo motivo de estudio? Comprender estos datos permite acercarse a la figura de Jesús desde una perspectiva histórica, documentada y accesible. El Santo Sepulcro, ubicado en Jerusalén, es considerado por millones de creyentes como el lugar donde Jesús fue sepultado y donde ocurrió la resurrección. Durante siglos, esta afirmación fue aceptada por tradición, aunque también cuestionada. En el siglo reciente, trabajos de restauración permitieron acceder por primera vez en siglos a la roca original del sepulcro. Los análisis arqueológicos confirmaron que la estructura corresponde a una tumba excavada en roca del siglo I, coincidente con la época en la que vivió Jesús. El dato más relevante no fue encontrar restos humanos, sino constatar que el sepulcro estaba vacío, tal como narran los evangelios. ¿Por qué este detalle resulta central para la fe cristiana? Porque ningún otro líder religioso es venerado por una tumba vacía. La identificación del lugar se remonta a los primeros siglos, cuando la emperatriz Helena impulsó la localización de los sitios vinculados a la pasión de Cristo. A partir de entonces, el espacio fue protegido, destruido, reconstruido y custodiado por distintas comunidades. Hoy, la Basílica del Santo Sepulcro es compartida por varias confesiones cristianas bajo un acuerdo estricto que regula cada detalle. E incluso las llaves del templo están a manos de familias musulmanas desde hace siglos, una decisión tomada para evitar disputas internas. ¿Puede un lugar tan sagrado depender de un equilibrio tan delicado? Dentro del mismo edificio se encuentran dos puntos fundamentales: la Gólgota, donde ocurrió la crucifixión, y la tumba, separados por apenas unos metros. Esta cercanía confirma los relatos evangélicos que describen un sepulcro próximo al lugar de ejecución. La experiencia arquitectónica obliga al visitante a inclinarse para entrar en la cámara funeraria, un gesto que se ha convertido en parte del recorrido espiritual. ¿Qué significado adquiere ese acto físico para quien lo realiza hoy? Otro elemento destacado es la piedra de la unción, donde según la tradición, el cuerpo de Jesús fue preparado antes de ser sepultado. Esta losa ha sido venerada durante siglos y presenta signos de desgaste por el contacto continuo de los peregrinos. Testimonios contemporáneos afirman que desprende un aroma asociado a resinas y ungüentos, lo que coincide con las prácticas funerarias judías del siglo I. Aunque la ciencia no confirma un origen sobrenatural, sí reconoce la antigüedad del material y su coherencia con el contexto histórico. Entre las reliquias más estudiadas se encuentra la sábana santa de Turín. Se trata de un lienzo de lino que muestra la imagen frontal y dorsal de un hombre con señales claras de crucifixión. Las marcas coinciden con los relatos bíblicos: heridas por flagelación, perforaciones en muñecas y pies, lesión en el costado y siglos compatibles con una corona de espinas. ¿Cómo se formó esta imagen? Los estudios indican que no se trata de pintura ni de pigmentos aplicados manualmente. La coloración afecta solo las fibras superficiales y contiene información tridimensional, algo que no se logra con técnicas artísticas conocidas. El análisis forense de la sábana santa ha revelado la presencia de sangre humana del grupo AB, poco frecuente en Europa, pero común en Oriente Medio. Además,
se han identificado restos de polen de plantas que crecen en la región de Jerusalén. Estas observaciones refuerzan la hipótesis de un origen geográfico coherente con los evangelios. Sin embargo, las pruebas de carbono realizadas en el pasado generaron controversia debido a la posible contaminación de las muestras. ¿Hasta qué punto estos estudios pueden ofrecer una respuesta definitiva? Un aspecto que llama la atención es la ausencia de signos de descomposición. Un cuerpo envuelto durante más de un día debería dejar rastros evidentes, pero el lienzo no los presenta. Esto ha llevado a diversas hipótesis científicas, aunque ninguna logra explicar por completo el fenómeno. Para los creyentes, este detalle se interpreta como un indicio de la resurrección. Relacionado directamente con la sábana santa está el sudario de Oviedo, un paño más pequeño que, según la tradición, cubría el rostro de Jesús tras la muerte. A diferencia de la sábana, no contiene imagen corporal, solo manchas de sangre. Los análisis forenses han permitido reconstruir la posición del cuerpo y el momento en que fue colocado el paño. Las marcas indican asfixia por crucifixión y heridas compatibles con una corona de espinas. ¿Qué sucede cuando se comparan ambas telas? Los estudios comparativos muestran coincidencias precisas entre las manchas del sudario y la imagen del rostro en la sábana santa. La superposición digital encaja con exactitud, sugiriendo que ambas telas estuvieron en contacto con la misma persona. También se han encontrado restos de aloe y mirra, sustancias mencionadas en el Evangelio de Juan como parte del ritual funerario. Además, el sudario presenta un recorrido documentado desde Jerusalén hasta España, pasando por distintas regiones para protegerlo de invasiones. Otro objeto asociado directamente a Jesús es el Santo Cáliz, conservado en Valencia. Se trata de una copa de piedra utilizada en la Última Cena según la tradición cristiana. Los estudios arqueológicos datan el vaso entre los siglos previos y posteriores al cambio de era, coincidiendo con el periodo de Jesús. Su material y forma corresponden a copas judías de Pascua, utilizadas en rituales familiares. ¿Por qué este cáliz es considerado diferente a otros supuestos griales? A diferencia de las representaciones medievales, este objeto es sencillo y sin ornamentación original. Los elementos decorativos fueron añadidos siglos después. La tradición sostiene que el cáliz fue custodiado por las primeras comunidades cristianas y trasladado para protegerlo durante las persecuciones romanas. Con el paso del tiempo, llegó a la península ibérica, donde fue resguardado durante siglos. Incluso en tiempos recientes, varios papas han celebrado misa utilizando esta copa, reforzando su valor simbólico. La llamada Vera Cruz, asociada al madero en el que Jesús fue crucificado, también forma parte de las reliquias más conocidas. Según los relatos históricos, fue identificada en Jerusalén durante excavaciones impulsadas por la emperatriz Helena. La autenticidad se habría confirmado mediante un signo considerado milagroso. Posteriormente, la cruz fue dividida y distribuida en fragmentos por distintas regiones. Aunque existen críticas sobre la cantidad de reliquias, estudios modernos indican que el volumen total no alcanza para reconstruir una cruz completa. Los clavos utilizados en la crucifixión han ocupado un lugar relevante tanto en la tradición cristiana como en el estudio histórico de los métodos de ejecución romanos. Diversos ejemplares conservados en Europa y Oriente Próximo han sido objetos de veneración desde la Antigüedad tardía, y algunos de ellos han sido sometidos a análisis metalúrgicos que confirman su fabricación mediante técnicas de forja propias del siglo I. Estas características incluyen la forma irregular del vástago, la cabeza martillada y la composición del hierro, elementos coherentes con la producción artesanal romana de la época. Desde un punto de vista histórico, la existencia de estos clavos no permite afirmar con certeza que procedan de la crucifixión de Jesús en particular. Sin embargo, su valor no reside exclusivamente en la identificación individual de cada objeto, sino en el hecho de que confirman la viabilidad técnica y la práctica real de los métodos descritos en los evangelios. Durante mucho tiempo, algunos estudiosos sostuvieron que la crucifixión podía haberse realizado únicamente mediante ataduras con cuerdas. Los hallazgos arqueológicos han demostrado que el uso de clavos era, en efecto, una práctica documentada.
El descubrimiento más significativo en este ámbito se produjo en Jerusalén en 1968, cuando se hallaron los restos óseos de un hombre llamado Yehohanan, crucificado en el siglo I. Su talón derecho conservaba un clavo de hierro aún incrustado, proporcionando una evidencia directa del procedimiento romano. Este hallazgo permitió reconstruir aspectos técnicos de la crucifixión, como la posición de las piernas y el modo de fijación al madero, aportando datos empíricos que hasta entonces solo se conocían a través de textos. Las implicaciones de este descubrimiento son relevantes para la comprensión histórica de la crucifixión romana. Confirma que los relatos evangélicos no describen un castigo simbólico o literario, sino un método de ejecución brutal, preciso y bien documentado. Además, refuerza la idea de que la muerte de Jesús ocurrió dentro de un marco legal y penal romano reconocible, lo que sitúa el relato de la pasión en un contexto histórico concreto y verificable. De este modo, los clavos, más allá de su veneración religiosa, se convierten en testigos materiales de una práctica histórica que marcó profundamente la memoria del mundo antiguo. La corona de espinas ocupa un lugar central dentro del conjunto de reliquias asociadas a la pasión de Jesús, no solo por su materialidad, sino por la carga simbólica que encierra. Los textos evangélicos relatan que fue colocada sobre la cabeza de Jesús como un gesto de burla por parte de los soldados romanos, quienes lo proclamaron irónicamente Rey de los Judíos. Este acto, concebido como humillación, se convirtió desde los primeros siglos en uno de los símbolos más potentes del sufrimiento y la realeza paradójica atribuidos a Cristo. La reliquia conservada actualmente en París consiste en un aro vegetal, sin las espinas originales que, según la tradición, fueron separadas y veneradas individualmente en distintos lugares de Europa. Los estudios botánicos realizados sobre el aro han identificado fibras vegetales compatibles con especies que crecen en la región del Jordán y en áreas cercanas a Jerusalén, lo que refuerza la coherencia geográfica de la tradición. Asimismo, los análisis sitúan el material dentro de un rango cronológico compatible con el petróleo romano temprano, aunque, como ocurre con otras reliquias, no permiten una confirmación concluyente de autenticidad. Históricamente, la corona fue custodiada en Oriente Próximo antes de ser trasladada a Europa durante la Edad Media, donde pasó a formar parte del tesoro real francés. Su conservación a lo largo de los siglos ha estado marcada por episodios de inestabilidad política, guerras, saqueos e incendios, circunstancias que aumentaron su valor simbólico como objeto sobreviviente de la destrucción. El hecho de que haya sido rescatada sin daños durante el incendio de una catedral emblemática en tiempos recientes reforzó su percepción como reliquia excepcional dentro del imaginario contemporáneo. Más allá de su materialidad, la corona de espinas representa la inversión de los valores de poder y autoridad. Donde se esperaba un símbolo de dominio, aparece uno de dolor. Donde se proclamaba burla, la tradición cristiana leyó un reconocimiento involuntario. Así, su importancia trasciende el debate arqueológico y se inscribe en el ámbito de la memoria, el simbolismo y la interpretación teológica que ha acompañado al cristianismo desde sus orígenes. La escalera santa, conservada en Roma, está compuesta por peldaños de mármol que, según la tradición, pertenecieron al pretorio de Poncio Pilato. Los análisis confirman que el material es antiguo y procede de canteras cercanas a Jerusalén. Durante siglos, los peregrinos la han subido de rodillas como acto penitencial. El desgaste visible en los escalones refleja el paso de generaciones enteras. ¿Cómo un elemento arquitectónico puede convertirse en un testimonio vivo de fe y conflicto religioso? La túnica conservada en Tréveris es descrita por la tradición como la prenda sin costuras que, según los evangelios, Jesús llevaba en el momento de la crucifixión. El texto bíblico señala que esta vestimenta fue tejida en una sola pieza, razón por la cual los soldados romanos decidieron no dividirla, sino sortearla, un detalle que ha sido interpretado tanto desde una perspectiva histórica como simbólica. La prenda conservada en Tréveris presenta una estructura textil compatible con técnicas antiguas, lo que ha motivado estudios sobre su composición, tejido y conservación. A lo largo de los siglos, la túnica ha sido objeto de numerosas intervenciones destinadas a preservar su integridad, dado su avanzado estado de fragilidad. Estas restauraciones, si bien necesarias,
dificultan una datación científica precisa, lo que impide establecer con certeza absoluta su origen. No obstante, la continuidad de su custodia y veneración desde épocas tempranas ha convertido a esta reliquia en un elemento central de la tradición cristiana europea. Más allá del debate sobre su autenticidad material, la túnica posee un valor simbólico particularmente fuerte. La prenda sin costuras ha sido interpretada como una imagen de la unidad del cuerpo de Cristo y, por extensión, de la Iglesia como comunidad indivisible. Esta lectura aparece ya en escritos patrísticos, donde la túnica representa la cohesión espiritual frente a la fragmentación y el conflicto. De este modo, la relevancia de la túnica de Trèveris no depende exclusivamente de su comprobación histórica, sino de su capacidad para articular memoria, símbolo y continuidad religiosa, funcionando como un punto de convergencia entre la narración evangélica, la tradición litúrgica y la identidad eclesial a lo largo del tiempo. Por otro lado, la lanza atribuida al soldado romano que atravesó el costado de Jesús ocupa un lugar singular dentro del relato de la Pasión, no tanto por su materialidad como por la densidad simbólica e histórica que concentra. El Evangelio de Juan es el único que menciona explícitamente este gesto, señalando que del costado herido salió sangre y agua, un detalle que desde los primeros siglos fue interpretado con profundo significado teológico. Para la tradición cristiana primitiva, este pasaje no solo confirmaba la muerte real de Jesús, sino que también era leído como un símbolo del nacimiento de la Iglesia y los sacramentos. Desde el punto de vista histórico, la acción descrita resulta plenamente coherente con las prácticas romanas de verificación de la muerte en casos de crucifixión. Los soldados tenían la responsabilidad de asegurarse de que el condenado hubiese fallecido antes de retirar el cuerpo, y el uso de una lanza o instrumento punzante está documentado en fuentes antiguas. En este sentido, el relato evangélico no introduce un elemento extraño, sino un detalle técnico verosímil. A lo largo de la historia, varias lanzas han sido identificadas como posibles reliquias, conservadas en distintos lugares de Europa y Oriente Próximo. Sin embargo, ninguna de ellas puede ser autenticada de manera concluyente mediante métodos arqueológicos o científicos. Esta imposibilidad no invalida el relato, sino que desplaza el centro de interés desde el objeto físico hacia el testimonio narrativo y su persistencia en la memoria colectiva. Así, la relevancia de la lanza no reside en la certeza material de su identificación, sino en el hecho de que el episodio fue preservado como parte esencial del relato de la Pasión. Su inclusión refuerza tanto la historicidad de la muerte de Jesús como la profundidad interpretativa que las primeras comunidades atribuyeron a este acontecimiento, donde historia y significado teológico convergen de forma inseparable. Todos estos elementos, estudiados desde distintas disciplinas, conforman un conjunto de evidencias históricas y tradicionales que siguen despertando preguntas. ¿Hasta dónde puede llegar la investigación científica? ¿Qué papel juega la fe en la interpretación de estos datos? Más allá de las respuestas definitivas, estos vestigios continúan conectando el presente con uno de los acontecimientos más influyentes de la historia. Cada reliquia nos conecta con la pasión, muerte y resurrección de Jesús, recordándonos su sacrificio y amor infinito. Ahora dime, si pudieras contemplar una de estas reliquias con tus propios ojos, ¿cuál escogerías? Escríbelo en los comentarios. Quiero conocer tu elección. Y si esta historia tocó tu corazón, dale like, suscríbete y activa la campanita para seguir explorando juntos los misterios de la fe. La historia de Cristo sigue viva en cada reliquia, y tú puedes ser testigo de su poder. ¿Estás listo para el próximo milagro?